Hölgyeim és uraim, most egy világhírű énekesnőt fogok a szemük elé varázsolni. A neve Rosita Serrano. Yo creo que es la cantante más famosa que nunca tuvo Chile, y no solo la más famosa, sino que la de una calidad superior. Ja, sie hatte wirklich alle Privilegien, die die führende Schicht damals hatte. Ne? Und sie hat richtig Geld verdient. Sie hat die Stadien vollgekriegt. Sie hat das Olympiastadion, da gehen 75.000 Leute rein. Das ist ungefähr die Dimension, die die Rolling Stones jetzt schaffen. Lo único que quería era que la quisieran y que la siguieran adorando, y se acostumbró a ser la diva, y eso la marcó un poco. A ella le gustaba ser la diva, ¿no? Le gustaba tener la posibilidad de hacer lo que quería sobre el escenario. Ay, chinita, que sí, ven que dame tu amor. ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí, ven y dame tu amor. ¿A dónde vivo yo? La Rosita fue mi tía más sensacional y más querida. Llegó a vivir a mi casa. Yo era una adolescente temprana y a mí me pareció una señora muy, muy vieja. Así de haber sido yo de chica. Ella tiene que haber tenido unos 50, o sea, menor que yo. Y
Era maravillosa. Era brillante, hablaba 8 idiomas, incluyendo el ruso, el alemán, el francés, inglés. Era una mujer de mundo, una mujer que vivía el día a día como si fuera el último, muy cuidadosa, muy delicada. Era una persona profundamente delicada y todo este humor que a veces era, pero así, apachotada. Pero ella decía una pachotada y seguía siendo una reina igual. My little raindrops, where do you come from? Two little drops of rain, bitter, butter on the window pane. Tell me, raindrops, you little drops of rain, is that the way you play? Pit, pat, pit, pat, pit, pat. Peter, butter. Bueno, en primer lugar no se puede omitir el hecho de que mi tía Rosita era hija de la Sofía del Campo, que era la mejor soprano lírica de su época. Entonces mi tía era hija de una gran cantante. Entonces eso hay que considerarlo como un elemento vital porque obviamente aprendió a cantar con su mamá. Salió de Chile casada con un señor Villegas. Ella partió primero a Brasil y el matrimonio se fracasó por varios motivos, de los cuales se dijeron muchas cosas, pero el hecho concreto es que cuando ella supo que su madre se encontraba en Europa, fue a vivir con su madre, que estaba en ese momento en Portugal. Como en una teleserie o en una de estas películas de intriga, Rosita cada vez que llegaba a un país donde se suponía que estaba la madre acababa de irse un día antes o una semana antes a otro país. Al final Rosita llegó a Alemania y en Alemania fue, en Berlín precisamente, donde por fin pudo tener el encuentro con su madre. Madrecita idolatrada, ángel guardián de mi lecho, como reliquia sagrada, tu imagen llevo en mi pecho. Madrecita dulce y buena, mi tesoro más preciado. Un poco heredó la voz de su madre, doña Sofía del Campo, pero yo creo que Rosita se inventó sola como cantante y además por la necesidad, porque llegó un momento en que ella tenía que hacer algo y como ella tocaba la guitarra, pescó su guitarra y empezó a cantar. Se instalaba bajo una radio y gritaba, me tienen que escuchar y me tienen que escuchar, y cantaba desde la calle hasta que en esa radio, que era la más importante, un día la subieron a cantar. Rosita había llegado al Wintergarten con su guitarra y se había presentado y como era muy regia la permitieron que ella hiciera, como quien dice, una audición in situ. Y ella dijo, esto es lo que yo hago. Rosita, Risotto. Da bin ich nach Hause gegangen bei meiner Mutter in Zehlendorf, haben wir gewohnt. Habe ich das erzählt? Sie hat das nicht geglaubt, sie hat gelacht. Du bist verrückt. Du bist absolut verrückt. Sage ich, es ist doch die Wahrheit. Ich singe morgen im Wintergarten. Aber wie ich singe, das weiß ich nicht. Ich habe nichts zum Ansehen. Ja, doch lächerlich, hat sie gesagt, das kannst du nicht singen im Wintergarten. Mit deinen blöden Lieder da, die du singst, also sie war absolut dagegen. Nicht? Sie war Opera, Schubert, Wagner und so weiter. Sag ich, ja, tut mir ja leid, aber morgen singe ich im Bikini mit einem Schirm, wenn du mich nicht hilfst mit einem Kleid. Aber singe ich. Sie hat mir geholfen.
haben wir ein Kleid von sie, sehr schön, 2 Kleider arrangiert. Und ich bin im Wintergarten, habe ich gesungen. Habe ich Applaus bekommen und war ich engagiert. Amen. So, we are here in the famous Wintergarten Varieté in Berlin. It's here where actually the career of Rosita Serrano started when she, 1937, she sang the first time here and it was a big success. And there was somebody in the audience, a composer, German composer, Michael Jarry. And when he heard her, he was totally ecstatic about her charisma, about her voice. And he started to write some very, very popular songs for her, like Roter Mohn, Onkel Jonathan, Der kleine Liebesvogel, Oui Madame. And so, this all happened here. Ja, der Ambiente war natürlich unglaublich. Also das war, glaube ich, die größte Bühne Europas. Sie hatten eine Riesenbühne und Artisten. Also das ist vielleicht 2-, 3-mal größer als hier gewesen und war sehr bekannt. Und große Tanzgruppen sind aufgetreten. Also das muss ein unglaubliches Gefühl sein, da drin gesessen zu haben einfach. Und natürlich, wenn man dort aufgetreten ist und war natürlich weltberühmt danach, auch hier. Das gilt natürlich auch hier für diesen neuen Wintergarten. Wenn man hier auftritt, natürlich entweder hat man Namen oder wird man ganz berühmt. Y pareciera que ahí empezaron a tocarla y empezó su fama. Nosotros cuando fuimos a verla por primera vez ahí al Wintergarten, justamente en septiembre del año que nosotros llegamos, fue algo que nadie nos contaría nada después. Lo habíamos escuchado, lo habíamos visto. Habíamos visto el triunfo de esa artista. Rosita verkörperte etwas Exotisches und sie entsprach so gar nicht dem Bild der Nazis von der deutschen Frau, von der Mutter und der Hausfrau. Rosita war selbstständig, eigenständig. Rosita schminkte sich. Rosita rauchte in der Öffentlichkeit. Rosita fuhr Auto. Eine deutsche Frau, wie die Nazis sich das wünschten, wäre so nie aufgetreten, so extravagant. Era realmente un gran triunfo para ella presentarse y hacer lo que quería. Y ahí la vimos hacer lo que quería. Le gustaba, por ejemplo, de repente empezar una canción con orquesta, unas orquestas impactantes, y de repente, no, por favor. Esto lo hemos ensayado mejor. Y el público se venía abajo riendo. Yo pensaba, hay que tener personalidad para eso. No. What are you doing? Are you crazy? But Rosita, it's your wedding day today. My wedding? No wedding. Only tippy-tippy-ting, tippy-tip, rippy-tippy-tom, tippy-tom, rippy-tippy-tippy-tippy-tippy-tippy-tippy-tippy-tippy. Voila. Alcanzó un vuelo que no nos podemos imaginar porque fue realmente idolatrada por los alemanes, desde los altos jerarcas del régimen hasta la gente más humilde. La voz de Rosita se oía en todas las radios, que era el medio de difusión que había en ese entonces. Eroberte sie sich Schritt für Schritt eine enorme Zuhörerschaft in Berlin. Und wer damals es in Berlin so etwas brachte, der hatte es geschafft, der war wirklich ein Künstler von internationalem Rang.
Hay que considerar que en Alemania en esta época se construye el Sender, que es la radio, el transmisor. La gente se sentaba a escuchar los discursos del Führer alrededor de la radio. Y en ello Rosita Serrano también tuvo un desarrollo espectacular. Y con eso se completó, digamos, un cuadro de presencia público y artística realmente considerable. Rosita tocaba fibras de ellos que eran su fantasía. La fantasía del alemán era Rosita Serrano. Ella en Alemania fue tan importante como la Marlene Dietrich y la Norma Leander. O sea, la gente moría por la tía Rosita. Tenía además un porte de personalidad por una parte y además su físico la acompañaba en una forma impresionante. O sea, tenía 1,80 m, era muy delgada, muy fina, muy distinguida, con unos ojos verdes de gata impresionante. No, era una mujer bellísima. Se mandó a hacer un coche Mercedes abierto, que era una copia del que usaba Hitler mismo y del cual no existen más copias. Era famosa por su vestimenta, de un gusto muy exquisito, pieles y ese tipo de sombreros. Era una persona, digamos, de una farándula, pero de un nivel bastante alto. Natürlich Rosita. S'il vous plaît, mein süßer Bub, und die feinen Leute wackeln immer mit dem Hinterteil dazu. Ein Visit. Wer kennt die Stimme nicht? Überschäumendes Temperament, strahlende Laune. Ihre sicher sehr lebhaft geschaukelte Wiege stand im fernen Chile. Rosita Serrano mit ihrem Orchester bei einer Schallplattenaufnahme in Berlin. Oh, please, my boy, will you come with me? Mais oui, madame, et avec plaisir. Okay, my sweetheart, ich liebe you. Und das Musikspiel dazu. How do you do? Aus. Hallo, mein Schiff? War gut? Die Probe ist sehr gut geworden, jawohl. Na, wunderschön. Meine Herren, machen wir die Aufnahme. Ach, Shirin, den Mann, Dirndl, und my darling heißt der Bua. Und die feinen Leute... Die Herstellung einer Schellackplatte wird demonstriert. Mit Hilfe Rositas beliebter Grammophonstimme lassen sich komplizierte technische Vorgänge unkompliziert und volksnah vermitteln. Avec plaisir, okay, my sweetheart, ich liebe you. Und das Musikspiel dazu. In einem 24-stündigen galvanoplastischen Verfahren entsteht die bleibende Kupfermatrize. Diese Kupfermatrize enthält jetzt die Tonaufzeichnung gehärtet und drückt Rositas Stimme in die weiche Schallplattenmasse. My Bua. Ich danke sehr, meine Herren, merci beaucoup. Und das Musikspiel dazu. How do you do? Ella tuvo la suerte de elegir muy bien las 4 primeras canciones que grabó. Canciones latinas, entre comillas, pero es compuesta por alemanes y con muchas palabras estrambóticas. A los alemanes les encanta que uno roleara las R's, y eso les encantaba. Entonces siempre ponían canciones con mucha R para que hubiera algo de latino. Eso les encantaba. Este es el sonido del fuerte latino de mi corazón. Fueron canciones que pegaron en el momento, como una que se llama Amapola Roja, Roter Moor, ¿no?, que sirvió de carta de presentación a Rosita Serrano en todas las presentaciones radiales. Introducía su programa cantando Roter Moor. Bueno, este es el tema emblemático de Rosita Serrano, el tema por el cual ella se dio a conocer en el año 1938, uno de los compositores más aventajados de la época, que era Michael Jarry, y en aquel entonces Rosita Serrano no hablaba alemán. O sea, ella en el estudio leía una pizarra con el texto y ella solamente iba leyendo.
Entonces ella tampoco sabía lo que estaba cantando. Y este es el tema, digamos, con el cual se debería cerrar una entrevista así, pero lo voy a poner ahora porque pienso que está bonito el día, igual estamos afuera. Entonces, antes que se oscurezca, Rotemun, que significaría amapola roja. No sé si ustedes se dan cuenta que golpea la guitarra. Es como una especie de vals con tango. Si uno aprecia un poco, aquí se mezclan un poco los ingredientes sudamericanos con la parte europea, ¿no? O sea, hay una orquesta grandísima, pero ella no renuncia a su guitarra y a su forma tan exuberante de cantar, ¿no? No me explayo mucho porque pienso que la música habla por sí sola. Warum willst du denn so, wie mein Herz soll zu blühen? Oh, Roter Mond, denn der liebte mir war, wärst du bei ihm schon verloren hast. Lo que ella cantaba no tenía absolutamente nada que ver con lo que se esperaba. O sea, con una guitarra, silbando, era algo que no se había visto nunca acá. Entonces, eso fue, o sea, la valentía, digamos, de llegar con ese repertorio acá y presentarse en el Vintage Garden. Eso para mí es un motivo más que poderoso para poder fijarme en el personaje. Also es gibt eine Aufnahme von ihr, die finde ich ganz besonders schön. Also das ist meine Lieblingsplatte, die habe ich auch auf Grammophonplatte zu Hause. Weil sie singt da ganz toll, A, und B hat sie einen ständigen Rhythmuswechsel und sie singt in Deutsch und sie singt in Spanisch. Und das ist das, was ich mir von Rosita Serrano erwarte. Jetzt gibt es einen Rhythmuswechsel, jetzt kommt Tanzmusik, jetzt kommt Foxtrot. Und wieder ein Rhythmuswechsel. Ich glaube, es ist auch das Orchester Michael Jari. Das ist toll. Und jetzt kommt der interessante Teil. Die Carioca. Das ist geil. Das ist toll. Hey? Das ist schön. Das ist geil. Rosita Serrano kam 1937 nach Deutschland, war 23 Jahre alt
konnte kein Deutsch sprechen. Ich bin sicher, die politischen Umstände waren ihr unbekannt. Man sollte auch bedenken, 1937, 1938 gab es den Zweiten Weltkrieg noch nicht. Im Nachhinein können wir sehr leicht beurteilen und verurteilen. Aber Hitler war, 1936 fand die Olympiade statt, auch das sollte man noch mal in Erinnerung rufen. 1937, 38 war Hitler doch weitgehend ein international anerkannter Politiker. Deutschland stand gut da. Bislang erfolgten die Expansionen, der sogenannte Anschluss Österreichs zum Großdeutschen Reich auf friedvollem Wege. Der Krieg kam erst später. Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt, das ist Berlin, die Stadt, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt. Hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an das Regen, ich erst kennt. Berlin, der sagte mir an Jürgen einen Zauber, kann man niemand mehr entfliehen. Du mein Berlin, Berlin. Ich habe alte Bilder von Berlin. Berlin war eine tolle Stadt mit einem tollen Flair. In den 20er Jahren kultureller Mittelpunkt der Welt. Vor Paris, vor New York. Wirklich. Und wenn du in einer solchen Stadt lebst und dann kommen solche Arschgeigen wie Hitler an die Macht, was du nicht verhindern kannst. Wir haben ja jetzt auch wieder so eine tolle Regierung. Kannst du nicht verhindern. Und dann lebst du in diesem Land und dann überlegst du, wenn dann marschieren so Leute, das waren die aber noch gewohnt. Man darf nicht vergessen, 1933 war der Erste Weltkrieg gerade 15 Jahre weg. Das ist keine Zeit. Also die wussten schon auch, wie man marschiert und Soldaten fanden sie alle ganz toll. Sonst hätten auch nicht so viel Heil Hitler gerufen. Ne? Und dann verlässt du das Land wahrscheinlich nicht. Weil du denkst, es wird schon was. Es wird schon. Ella también vivió en un país en que, digamos, se puso la chaqueta que tenía el gobierno, que por lo demás le dio acogida y las instituciones alemanas la promovieron. Era un centro musical tal vez el más importante de Europa en ese momento y quizá del mundo. Ella efectivamente fue ambigua, sobre todo en cuanto a la conducta, porque una persona te puede decir yo soy tal cosa, pero sus manos hacen otra. En política se piensa con los pies y con las manos, como decía Lutero. Hay que mirar las manos y no la boca para saber quién es quién. En ese sentido, ella colaboró con el régimen, lo legitimó en el caso de la promoción de la cultura alemana y el gobierno alemán lo hizo pasar por tolerante, aunque fuera poquita cosa, pero en eso sí, en eso hubo una ambigüedad. Si ella en esa época ya pensaba de los nazis, lo que pensó a partir del año 39, 40, 45 o 43, o no, no sé. Es posible que sí, es posible que no. Muchos alemanes, por lo demás, también se dieron cuenta de la magnitud del crimen, algunos después de la guerra. So ist es denn der ganz besondere Wunsch unseres Reichsministers Dr. Goebbels, dass der Großdeutsche Rundfunk sich während dieses entscheidenden Krieges zur Entspannung und Erbauung unserer Soldaten und Werktätigen in die erste Reihe derer stellt, die dazu berufen und beauftragt sind. Auch hier gilt der Satz, für den Soldaten und den schaffenden deutschen Menschen ist das Beste gerade gut genug. Cuando vino la guerra, la Marlene Dietrich sale a Alemania y mi tía Rosita se queda. Se queda y canta para los jerarcas nazis. Hier bestand Verpflichtung. Die Künstler mussten sich in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes stellen. Ebenso mussten sie bei der Truppenbetreuung mitmachen, ob sie wollten oder nicht.
Sicherheit hätten sie sich verweigern können, mit Sicherheit. Aber wer wollte nicht im Rampenlicht stehen, seine Chance ergreifen, erst recht als junger Mann oder als junge Frau, erst recht bei Rosita. 1939, bei Kriegsbeginn, war sie 25 Jahre alt. Las dictaduras utilizan estos elementos para poder distraer hechos que son totalmente determinantes para la historia de un país y de un pueblo. En Alemania, obviamente que digamos, la misión del Departamento de Cultura era entretener. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Ellos la quisieron utilizar como baluarte, absolutamente. Era bellísima, entonces imagínate qué imagen para ellos que tener esta cantante maravillosa, que lucir como su cantante símbolo. Un eco divino, envuelto en la brisa, parece decir. Sie ist offensichtlich, hat sie auch mit dem Feuer gespielt. Sie hat das alles nicht ernst genommen, hatte ich das Gefühl manchmal. Also sie hat das auch so dargestellt, als sei das ein großes Spiel für sie gewesen. Ne? Da muss sie offensichtlich ein bisschen die Augen davor verschlossen haben. Also es war ihr nicht so wichtig offensichtlich, ne? Dieser Zeitgeist. Sie hat aber auch gespielt, glaube ich. Sie hat die Tragweite nicht ganz ermessen können. Ist ja relativ jung gewesen auch und hatte sprunghaft Erfolg und das korrumpiert natürlich auch. Na, sie hat nicht politisch, sie hat 2, 3 ernsthafte Sachen gemacht. Schau mal, sie war ja mitten im Dritten Reich in Deutschland, sehr erfolgreich. Und das hat mir die ganze Rosita manchmal so ein bisschen suspekt gemacht, so wie Zara Leander, Marika Röck. Nicht? Was haben die gesucht, waren alles keine Deutschen. Das heißt, es treffen jetzt auf einmal zufällig in diesen Jahren 1937, 38 ausgerechnet Ausländerinnen auf ein Deutschland, das an sich wenig von Ausländern hält wiederum. Das ist sehr paradox. Diese 3 Ausländerinnen waren die beliebtesten, die anerkanntesten Sängerinnen, teilweise auch Schauspielerinnen in jenen Jahren. Und die Künstler wurden gefördert vom Staat, vom NS-Regime. Sie wurden hofiert. Goebbels, Hitler, Göring, sie alle machten den Künstlern, nicht nur Rosita, Geschenke, sie luden sie ein. Sie sonnten sich an deren Seite. Sie wollten auf einer Stufe stehen. Von daher förderten die Politiker im Dritten Reich die Sängerinnen. Sie bezahlten unglaubliche Gagen. Umgerechnet wären das heute Millionen Euro. Andererseits forderten sie aber auch etwas von diesen Sängerinnen, nämlich dass sie für das Dritte Reich sangen oder auch schauspielerten. Una casita que tengo más abajo de un trigal, una casita chiquita para un chico de mi tierra que me quiera acompañar. En el frente hay una farra donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Tanto ella como Claudio Arrau formaban parte de una política hábil de Goebbels, que era el ministro de Cultura. Y era escoger 1 o 2 intérpretes extranjeros que le dieran garantías políticas a ella para decir que representaban a los artistas extranjeros.
todas muy bien cuidaditas, lindas como el cielo azul. No falta en mi casita un grito morochito para entregarle mi amor. Y rodearlo con mis brazos, besarlo con mis labios y entregarle el corazón. Se dice que Guerin siempre estaba en un palco, digamos, muy visible en primera fila, aplaudiéndola cada vez que se presentaba. Y se dice que también el Führer la hizo llamar, y la leyenda dice que le dije, señorita, la saludo, qué sé yo, y le voy a pedir que en el futuro, cuando se presente, no cante tantas canciones en español, cante más en alemán. La fuente un caracol. Ich meine, Deutschland war damals mit einer Hand von einem Diktator, aber ich bin doch keine Deutsche. Ich hätte doch auch in Russland sein können, nicht? Aber ich war in Deutschland, weil meine Mutter war verheiratet mit einem Vertreter, mit einem Generaldirektor von Remington Run, von Amerika. Aber mit politischer Geschichte habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Interessiert mich auch nicht. Für mich ist nur Musik, Liebe und schöne Männer. No solo hizo carrera en Alemania, sino que en todos los países que Alemania iba tomando, agregando a su territorio, Rosita era invitada a los teatros de Hungría, Polonia o lo que fuera, a cantar. Worms ist die älteste Stadt Deutschlands. Vor den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg befand sich hier eine teils jahrhundertealte Bausubstanz. Und genau hier, an der Stelle des 1966 errichteten neuen Theaters, stand das 1888 erbaute städtische Spiel- und Festhaus. Und genau hier, an dieser Stelle, trat 1939 und 1940 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und Popularität Rosita vor ausverkauftem Hause auf. Kennst du nicht den Papagei mit dem Namen Lorelei, der nur meiner Tante Küsschen gibt, weil sie in der ganzen Stadt... Se le abrieron las puertas del cine, hizo varias películas en Alemania, entre 1936 y 1942, si no me equivoco, y películas en que ella actuaba un poquito, no era la actriz principal, pero sí cantaba en todas ellas. Por primera vez iba a hacer una comedia musical con un compositor extraordinariamente bueno, alemán, Theo McKeven. Y esta comedia musical se llamaba Anita und der Teufel, Anita y el Diablo. Y ella tenía un galán a la medida de ella. Si ella medía 1,80, tenía que tener un galán de 1,90. Y resulta que faltaban pocas semanas para el estreno, 10 días para el estreno. Y resulta que a él lo llaman para mandarlo al frente. Theo McKeven hat mir gesagt, na Rosita, du musst mit Goebbels sprechen. Das ist die einzige Person, die dich helfen kann. Ich kenne den Goebbels nicht und mein Deutsch. Mit Theo habe ich Französisch gesprochen, mit Theo McKeven. Und habe ich eine Audiencia, wie heißt das? Audienz gefragt. Propagandaministerium. Propagandaministerium, und die haben mir alle gesagt, ganz so lange gewartet. Aber Sie haben nicht lange gewartet? Gar nicht, überhaupt nicht. Ich möchte mein
Manger zurückhaben, das ist. In Französisch natürlich könnte ich doch sehr gut sprechen. Also ich mache das, war ja nett. Er hat aber nicht gemacht. Es ist eine Woche gegangen und kein Manger war da. Dann habe ich gesagt, in der Direktor von Schiffbauerdamm, da war das, die haben gesagt, was soll ich denn machen? Ich kann doch die Premiere nicht machen ohne Manger. Ja, Manger ist in Potsdam. In eine Kaserne. Welche Kaserne? Diese Kaserne, da habe ich ein Taxi genommen, bin ich nach Potsdam. Ich habe einen Wagen gehabt, aber ja, war schon Krieg, nicht? Habe ich Angst gehabt. Bin ich nach Potsdam gegangen und habe ich mit dem General gesprochen. Eine tolle, nette General Jung, hat Rosten gehabt, hat mich sofort empfangen. Habe ich gesagt, der General, ich möchte mein Manger, Axel Manger ist hier, ich muss ihn haben. Ich muss eine Premiere in einer Woche machen. Tja, Rosita hat gesagt, natürlich. Sorita, Rezano. Nicht Rosita. Ah, Frau Serrano, Frau Rosano, aber selbstverständlich, nicht? Selbstverständlich. Hat mir den Manger gegeben. Da habe ich gesagt, wieso? Ich habe mit dem Minister Goebbels gesprochen. Der Goebbels hat überhaupt nichts zu tun hier, hat er gesagt. Ich bin der General. Alle Leute fahren nach Colombia, vor der Stadt Fernando. Da ist was los. Mach's den bloß, dort in Urwald, ganze Mann. Tief aus dem Dschungel ertönt leises Dröhnen, da feiert Jumbo mit all seinen schönen Ching, schlägt den Rhythmus. Und plötzlich schreit Cuando yo era bastante niñita, le pregunté a ella, tía, me han dicho que usted era nazi, que usted cantaba para Hitler y para Goebbels y Göring, y yo quiero saber si es verdad. Y me miró y me dijo, sí, mijita, es verdad. Y mientras yo cantaba para Hitler, Göring y Goebbels, escondí cientos de judíos en mi casa a quienes les salvé la vida. Jumbo, das wie alle Menschen Mambo. Aber küsst viel zu gut. Jumbo, das wie keine reiner Mambo. Darum, so hat ich dir, küsse nie mein Bambo, deine Jumbo. Küsse nie bei Mambo, deine Jumbo. Küsse nie bei Mambo. Küsse nie bei. Küsse nie bei. Küsse nie. Küsse nie. Küsse. 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 Jumbo, tanz mit mir am Mambo. Uno tenía que presentar para los trabajos lo que se llamaba el certificado ario en el servicio público y en otros trabajos, en otros tipos de trabajo que tuvieran que ver con la publicidad. El Aria Nachweis se llamaba. O sea, ahí había que jurar de que no se descendía ni de judíos, ni de negros, ni se había pertenecido a una logia masónica. Y Rosita Serrano se puso al frente y yo no firmo este papel. El Aria Nachweis era como un poco el RUT en Chile, era como vivir sin RUT. Ella desafió por lo menos 4 veces al poder más radical y violento que existía, que era la SS. Tipos como Himmler eran temidos por todo, ellos escenificaban purgas dentro del mismo partido de cientos o miles de personas. Ay, mi negrito mambo, bailate un mambo, ya negro mambo. Ay, 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 zwing, 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 mambo, zibum, 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 que baila el bambo, bom, zibum, zibum. Este certificado tenían que mostrarlo y en el archivo queda constancia de que Rosita Serrano fue solicitada para que lo hiciera y no llegó.
se la citó por segunda vez desde la más alta instancia, que era el Departamento Racial del Reich. Le escribió en persona el doctor Strauss, diciéndole que era conveniente para ella, y tampoco fue. A la tercera vez, ella estaba filmando la primera de sus películas, que iba a tener un éxito enorme, y se le dijo, si usted no firma este documento, la película no se va a poder hacer. Y ella, no sé si invocando alguna amistad, pero en el partido nazi no cabían las influencias, era relativamente cuadrado, tampoco lo hizo. De tal manera que se desencadenó una doble campaña, primero de espiar su vida privada por la Gestapo y de incautar, primero poner bajo reserva todos los discos con que se hacían las canciones, esos tubos con que se hacían los discos en aquella época y los originales de las películas. Descubrieron una serie de fichas de las SS, de la policía secreta alemana. Y en esas fichas había un seguimiento de 3 años. O sea, había un seguimiento político porque evidentemente mi tía Rosita tenía una actividad clandestina, ¿ya? Y clandestina en favor de la resistencia. Ella, cuando vino a reflexionar lo que estaba haciendo, empezó a hacer una vida doble. Ella me contó que partía en vuelos nocturnos a distintos lugares, especialmente recuerdo uno que fue a Finlandia, me parece, a hacer una presentación para los refugiados y niños judíos que venían de Alemania, para apoyo de dinero. Y volvía de noche en aviones, no sé cómo se conseguían en esa época, pero eso lo hacía. Hasta que la descubrieron y no le permitieron la entrada a Alemania, y la declararon persona non grata. Y la echaron de Alemania. ¿Ya? Pero ella tenía una conciencia de ayuda. Se había dado cuenta. Y aprovechaba su lugar y su autoridad, su manera de ser para hacerlo. Lo cual ya desató una persecución abierta del régimen nazi dirigida por Himmler en persona. La SS es una organización criminal, es decir, encargada de los campos de exterminio, para que se le persiguieran todas sus actividades, especialmente en el extranjero, y que si hubiera tenido ella algún contacto con aparatos de espionaje o inteligencia de los aliados. Sus discos fueron rotos. Dicen que en las radios y en otros lugares públicos aparecieron letreros que decía prohibido tocar los discos de Rosita Serrano y de Sofía del Campo. Sie musste ihre Villa in Berlin zurücklassen, ihre Wertgegenstände, die sie in den guten Jahren, in ihren erfolgreichen Jahren erworben hatte. Und mit wenigen Gegenständen, vor allem mit ihrer Garderobe, zog sie dann weiter. Auch sie gehört damit zu den Verlierern des Krieges. Und ihre Honorare, die vielen Gagen, das gute Geld, das sie hier verdient hatte, einerseits hatte sie es ausgegeben, andererseits lag es hier in Deutschland und war inzwischen wertlos geworden. Se va primero a Suecia, a Estocolmo, donde realiza presentaciones a favor de los refugiados. Se las arreglaba con su inteligencia, su habilidad, su hermosura,
de tener siempre un estatus bastante grande. Su madre de Suecia se vino a Chile y ya no se movió más de Chile, pero ella siguió cantando en Europa durante varios años. Nach ihrem Aufenthalt in Schweden beginnt für Rosita ein unstetes Wanderleben, das meines Erachtens bis zu ihrem Lebensende andauert. De Suecia pasa a Grecia, siempre cantando y viviendo como una princesa, porque las dificultades económicas para ella, incluso en esos tiempos, parecen no haber sido demasiado grandes. Y en Francia conoce a Jan Ayon, quien fue su marido, un judío egipcio tan espectacular, buen mozo, parece que era riquísimo también, era dueño de fábricas de vidrio y de grandes almacenes. Mi tía me hablaba así en esa época, que me imaginara como los gobelinos, lo que sería ahora Almacenes París, Ripley. Ella me contaba que tenía una casa frente al mar maravillosa, que tenía 16 empleados, que su ropa se la hacían con telas que elaboraban para ella especialmente en Damasco, en Siria. Y entonces el nivel en el que ella vivía es algo que uno no puede hacerse mucho una idea. Schlanken Palmen, schönen Frauen unter dem blauen Himmelzelt. Und der so wie keiner war, machte mich mit seiner Liebe ganz unglücklich. Jan Ayon era viudo, tenía hijos grandes. Y Rosita, bueno, de su primer matrimonio no tenía hijos. Y él la colmó de joyas y de un bienestar, la trató como una princesa. Bei König Faruk tritt sie auf, wird dort hofiert, ist plötzlich jetzt nach den Jahren der Entbehrungen wieder ein gefragter Künstler. Es beginnt nun für sie eine Belle Époque, zumindest im Privatleben. Endlich hat sie privat einen Mann an ihrer Seite, an dem sie sich anlehnen kann, an dem sie sich ausruhen kann nach den Wirren des Krieges. Me contaba anécdotas maravillosas, como por ejemplo el tipo de relación que ella tenía con él en esta mansión en Alejandría. Ellos vivían en habitaciones separadas, porque me decía, mijita, yo no iba a recibir a mi marido recién despierta, chascona, con la caña. No. O sea, yo me despertaba, me bañaba, me peinaba, me maquillaba, me perfumaba y recién ahí yo veía a mi marido. Fue muy feliz con él todo el tiempo que estuvieron juntos y él era un hombre que privilegiaba la vida de Rosita por la propia. Ahora, él tenía afortunadamente los medios, ¿no? Entonces él la seguía a todas partes. De modo que en realidad yo creo que fueron momentos muy lindos de Rosita. Incluso ella hizo unos programas de radio aquí en Chile, las locuras de Rosita, por ejemplo. Ella terminaba el programa mandándole un beso al hijo de Ron. Nadie sabía quién era el hijo de Ron, ¿no es cierto? Pero se llamaba algo así como Pierronchino, algo así. Entonces ella terminaba de cantar y decía, buenas noches, Pierronchino. Era casi igual que si me estuvieran contando los cuentos de Las Mil y una Noche. Pero el personaje era ella. Entonces era como la Cenicienta, ¿no? Pero al revés. Zu Beginn der 50er Jahre wird ihr in der Gedenkstätte Yad Vashem ein Baum gepflanzt aus Dankbarkeit dafür, dass sie einst vor jüdischen Kindern gesungen hat und diese unterstützt hat. Que ella vivió entre 10 y 15 años en Alejandría con Jan Ayon. Y eso fue hasta que llega Nasser, que derroca al rey Faruk.
Entró a Egipto un nuevo régimen, la dictadura de Nasser, y a este hombre le confiscaron, me refiero al marido de Rosita Serrano, le confiscaron todos sus bienes. Und sie muss Hals über Kopf auch dieses Land verlassen. Erneut muss sie Vermögen zurücklassen. Das heißt, sie steht fast wieder da wie wenige Jahre zuvor, in den Kriegsjahren nämlich, ohne Vermögen und auch ohne ihren Mann, denn der bleibt zunächst noch in Ägypten. Die beiden treffen sich erst Jahre später wieder. Rosita no tuvo problemas para salir de Egipto porque era chilena, tenía su pasaporte, pero él no la pudo seguir y quedó muchos años en Egipto hasta que finalmente, por razones que no sé, pero logró obtener la autorización para irse, pero dejando todos los bienes detrás. Yo creo que ahí se van a París. Y yo creo que Jean Ayon muere en Francia. Y también muere su hijo después, su hijo que se llamaba Pierrot. Y que muere jovencito. Mi tía Rosita nunca tuvo hijos. Como buen artista, tenía una gran sensibilidad, entonces sus emociones la expresaba no solamente en la música y el canto, que era su pasión, y lo ha dicho muchas veces, sino que también en la poesía. Y bueno, y su sensibilidad, su pasión, su tristeza, su dolor, lo volcaba también en eso lo que era escribir. Esto eran lo que ella decía. Por ejemplo, hay uno que dice, Laura, amiga mujer, luchadora y humana, ¿por qué no fuiste mi hermana? ¿Por qué existen tantas leyes que nos separan? ¿Por qué no hay hombres que no comprenden que necesitamos un apoyo, un pensamiento, una mirada, una ternura y un par de brazos fuertes que nos ayuden a ser más débiles, más femeninas? Esto ya parece tango, te peinas a la gomina, cagada completa de la Rosita coqueta. O sea, se nota este cambio de humor que ella tenía. Y en fin, hay otra más que habla de la soledad. Como por ejemplo en una que decía, mis compañeras de ayer, hoy y mañana fueron la música, la soledad que duele a veces cuando se está lejos del ser querido, la soledad que hace tanto bien y tanto mal, la soledad que es mujer, como yo. Es triste, ¿no? Si la Rosita era una mujer nostálgica, artista, sentimental, que iba de una euforia a la tristeza porque sentía su soledad y de repente se revelaba eso, como en esto que acabo de leer, ¿no es cierto?, que habla de su necesidad de apoyo, de sentirse amada, de sentirse querida. Y de repente reacciona y dice, ya parece tango, entonces, y suspende y cambia todo, ¿no? Esa era la Rosita, era así. Heute sag ich so, morgen sag ich so, übermorgen sag ich so. Denn ich bin eine Frau, die weiß, was sie will, aber leider nicht wann und wo. Heute sag ich na, morgen sag ich ja. Übermorgen sag ich nur, na ja, wer mich richtig kennt, sagt sowas wie ich war auf der Welt noch nicht da. Und man erlaubt mir alle Launen, aber keiner glaubt mir. Man muss mich nehmen und mich zähmen, gerade wie ein Raubtier. Nein, sie ist, als sie in den 50er Jahren wieder hier auftauchte, ist sie wieder angenommen worden. Einfach weil man ihr Talent natürlich schätzte und ihre Stimme sowieso. Und ihr Temperament natürlich auch. Also sie ist ja bei all ihren Eskapaden und all ihrem Spieltrieb, sag ich mal, ist sie ja gemocht worden. Also als Künstlerin, als Sängerin. Die Deutschen mochten sie ja. Es ist nicht schade um sie, denn sie sind so lieb.
Da waren ihr die großen Häuser verschlossen. Man muss aber auch berücksichtigen, Deutschland war inzwischen geteilt. Und in der DDR lief, wenn auch völlig anders, eine Diktatur weiter. Das heißt, die Stätten ihrer Auftritte, die Großstädte Dresden, Leipzig, Berlin, die waren für sie nun nicht mehr erreichbar. Wo trat sie nun auf? Auf dem Lande, wo sie als chilenische Nachtigall der 30er Jahre nie hingekommen wäre, freiwillig nie hingegangen wäre. Nun war sie angewiesen, sie musste überleben, sie brauchte Geld und trat nun auf dem Lande auf. Als ich so bin, fühl ich augenblicklich. Wenn einer käme und mich zähme, da wär ich so glücklich. Heute sag ich ja, immer wieder ja, denn wer sagt zu seinem Glück nicht ja? Doch leider ist der große Dompteur, meines Herzens. Ach, meines Herzens, tiki 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 tack, bum. Der große Dompteur meines Herzens. Noch nicht da. 1961 hat sie noch mal großen Erfolg. Es erscheint eine Langspielplatte, auch eine Kassette mit einigen neuen Erfolgsschlagern. Dazu zählen Es waren zwei Königskinder. Mit diesem Titel bleibt Rosita mehrere Wochen lang an der Spitze der beliebtesten Lieder in Deutschland. Das ist eine der wahren Geschichten, wie das Leben sie heute noch schreibt. Es waren zwei Königskinder, ja, die hatten einander so lieb. Es war wohl die ganz große Liebe. Yo creo que allá por el año 60, 1960, debe haber comenzado la parábola descendente de Rosita Serrano. Volvió a Alemania varias veces, pero ya no como artista, sino a estos shows de televisión en que va una figura que tuvo importancia, que es entrevistada, que muestran escenas de sus shows, de cómo lo hacía, hacen chistes, se ríen, todo eso está documentado, todo eso existe, los shows de televisión de los años 60, 70 y 80 de Rosita Serrano. Pero ya no era la cantante que llenaba teatros, escenarios, era más que nada una curiosidad. Adieu, mein Postillon von Avignon. Du gehst nun fort von mir, mein Postillon. All meine Liebe, die schenk ich dir, warum lässt du mich allein in Avignon? Y cuando incluso aquellas invitaciones a presentarse en la radio y en la televisión alemana empezaron a ser cada vez menos frecuentes, volvió a Chile y volvió en muy mala situación económica. All meine Liebe, die schenk ich dir, warum lässt du mich allein in Avignon? Ella vuelve a Chile, regresa a Chile, como el año 65 puede ser, sin nada, con una maletita y unas pocas cajas, que yo nunca vi las cajas, solo vi su pequeña maletita con la que llega a vivir a mi casa, con muy poca ropa, con un pañuelo que ella lavaba cuidadosamente y planchaba todos los días. Pero ella seguía siendo una reina. O sea, aunque tuviera muy poquita ropa y un pañuelo, ella era una reina. Du gehst nun fort von
von mir, mein Postillon. All meine Liebe, die schenk ich dir, warum lässt du mich allein in Avignon? Ay, mein Postillon, mein Postillon, adieu, mein Postillon. Era una diva, ella, su actitud y su comportamiento fue de una persona exitosa y acostumbrada al aplauso y al halago. Además que como venía con su fama a cuesta, bueno, uno ya la miraba de una forma muy respetuosa, muy sorprendente. A pesar de que no contaba más que con el apoyo de amigos, ella nunca perdió su postura, su preocupación para mantenerse linda, ir a la peluquería, vestirse bien, etc. En eso mantuvo su dignidad. Y yo creo que ella lo pasaba muy bien, era muy bohemia. No hay que olvidarse de eso, era bohemia ella. A ella le gustaba, ella se acostaba muy tarde y se levantaba muy tarde. A ella le gustaba eso. Entonces yo creo que la Rosita en realidad, yo creo que ella vivió a Concho los mejores años de su carrera, pero no soportó cuando empezó a decaer su fama, que eso es normal, eso es totalmente normal, a no ser de que una persona famosa tiene que empezar a venirse a cuáles son las transformaciones y hacerse a la idea de que hay ciertas cosas que ya no van a funcionar como cuando tenía 25 años. Yo creo que Rosita nunca aceptó eso. Y yo creo que ayudó mucho a esto sus conflictos familiares, que fueron bastantes. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil. Venía siempre con su discurso, que venía a reconquistar su casa que le habían usurpado en Príncipe de Gales. Ese era el objetivo. Tal vez por descuido en parte, tal vez la lejanía de Chile hizo que ella descuidara mucho todas sus cosas personales. En ese aspecto muy Aldunate. Bueno, ella se llamaba Esther Aldunate del Campo. Y finalmente lo perdió todo. Eso combinado con algunos manejos bastante turbios de algunas personas de su familia que le quitaron, por ejemplo, la gran casa de Príncipe de Gales que ella tenía, que costaría una fortuna, donde ella habría vivido como una reina, pero ya no tenía nada cuando llegó a mi casa. De repente se encontró sin casa, sin recurso y pidió colaboración en una forma muy amigable, como ella lo hacía. No era imponiendo ni nada, ni mendigando, sino que solicitando una colaboración para que ella pudiera establecerse hasta que no reconquistara su casa. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Un día mi madre estaba dando una cena en la casa para un grupo de amistades y una de mis tías llegó con una alemana que estaba alojando en su casa. Y cuando esa alemana se enteró que estaba ahí la tía Rosita, se volvió loca, como yo me habría vuelto loca a los 15 años si viera a Paul McCartney en el living de mi casa. Se paró como loca y se arrodilló a su lado, pero así se puso a llorar de emoción y le pasó una cartera blanca de cuero maravillosa con un lápiz para que por favor se la firmara. Entonces era una devoción que cuesta
explicarle ahora a personas que no saben de su existencia, pero yo creo que tú les muestras un video de quién era ella a cualquiera de esas personas y van a entender que esa devoción está absolutamente justificada, porque era una artista, yo creo que la artista popular, la cantante popular más grande, sin duda, y más famosa que ha tenido Chile. I met her in Hollywood because of a German group trying to make a picture about Rosita in conjunction with Rosita. Because Rosita had a very, she was a star also in Germany. They called her the Chilean Nightingale. Ella llegó a Hollywood buscando un futuro ahí y le pidieron a Will que la atendiera, que la recibiera, que la paseara, que le mostrara. De esas personas que llegan de Europa, dice, es muy famosa, atiéndela tú preocúpate. We got very close, very, very quickly. I fell in love with the lady, and she liked the gringo also. Vivía con una ilusión bonita. Yo creo que fue importante para ella saber que tenía una persona preocupada de ella, que la venía a ver, que ella viajaba a Estados Unidos a verlo, o se encontraban en Alemania, y para ella era importante el amor. Era un artista de Hollywood que hacía pósters. Hacía los pósters de las grandes películas y los hacía muy bien. Y Will se encargó de ella hasta que llegan a Chile. William ist eine Katastrophe. Der Mann ist mein Ruin, aber ich liebe ihn. Das ist ein schöner Titel. Ah, das hat er Linda gesungen. Aber das ist wahr. Die Männer sind immer ein Ruin für Frauen, wissen Sie das? Wir Frauen sind viel zu nett. Und die Männer sind geboren, sitzen in sein Popo. She was a little bit dominant, but afterwards I adjusted to it. And I said, well, because we loved each other. It became an intimate relationship. The only problem was that she was incapable of adjusting to the American language. Yo nunca entendí si quería la Rosita de verdad o era por interés, porque llegó un momento que cuando se dio cuenta que no había nada de la fortuna en Egipto, Bill desapareció y la Rosita quedó nuevamente sola. Pero hubo un tiempo que cuando estaba Bill con ella estaba muy feliz. Ella siempre me decía que era el hombre que la había hecho feliz. Pero fue un momento, pero después volvió a encontrarse sola y nuevamente se hundió en esta tristeza infinita que sentía cuando se sentía abandonada. Un día Will dijo, yo no tengo más dinero, solamente tengo el pasaje de vuelta a Estados Unidos y me tengo que ir porque tengo que vivir. No tenía un 5. Y andaba con Will para todos lados. Entonces llegó el momento en que Will se fue. I was in Hollywood. I had to go back to Hollywood because of the movie industry and my film posters. I did film posters for 20th Century Fox, RKO, MGM, ¿no? ¿Quién no vio el color de mi alma? Porque es mía solamente. Ay, Peñi, soy una india.
Era recurrente su deseo de volver a cantar y que alguien le hiciera un contrato estupendo, con el que iba a ganar mucho dinero. Era recurrente su recuerdo de Bill y seguir viviendo ese amor. Era recurrente tener una seguridad material y sentir que había gente a su alrededor preocupada de ella. Ella necesitaba de ese cuidado personal. Mucho, mucho. Porque vivió en una forma muy precaria. Muchos años, demasiado. Entonces ella necesitaba eso. Seguridad material, amor y seguir soñando con que iba a volver a cantar. Seguía pensando en lo que fue. Porque en el fondo, como era, a pesar de ser una mujer ya vieja, ella tenía su postura, ella tenía su belleza. Era una persona vieja, pero transmitía, era como una reina, una princesa. Así se comportaba ella, y todos los demás eran como súbditos. Entonces era el contraste creo yo, no sé, yo no soy psicóloga, pero era el contraste de la diva que envejece y que quiere reconquistar el mundo y ya no puede. Y era desesperante, por eso que entraba en esta crisis que era muy difícil para ella soportarla. Por eso que necesitaba conversar, necesitaba el apoyo, necesitaba que alguien le dijera que era maravillosa, que era fantástica, que iba a tener su casa, que iba a tener su herencia. Yo un poco trataba de decirle eso para que mantuviera la ilusión. En el fondo ella mantuvo su sueño y su ilusión hasta que se murió. Y esa la mantenía viva. So, nun kommst du hier mit Unterschrift. Ja, okay. Rosita Serrano, 1939. Mamma mía. Rosita Serrano de Chile. Ja. Und da müssen wir mit Weiß schreiben, weil das so dunkel ist. Ja, das schreibe ich nachher. Was hast du denn noch da, um Gottes Willen? Da sind noch 1000 Briefe, die unterschrieben werden müssen. Das bringe ich dir alles noch. 1000 Briefe können wir $1000 bringen. Ja, so ist es. Schreib hier drunter Rosita Serrano. Aber soll ich schreiben Greta Garbo? Nein, Rosita Serrano. Mein Name ist... Aber 39. Wolfgang, bitte. Wolfgang Amadeus Mozart, ein sehr guter Freund von mir. Ja, das ist aber ein anderer Wolfgang. Ja. Eine musikalische Schreibe, ja. Warum willst du denn schon? Wie mein Herz sollst du glühen und feurig lohn. Roter Mond, denn der Liebste mir gab, willst du, weil ich ihn schon verloren. Yo creo que le dolió hasta su muerte el que en su propia familia la hayan despojado de lo que le pertenecía. Eso era un dolor muy grande para ella porque es injusto que lo que a ella debería haberlas beneficiado, su casa, sus bienes, sus ingresos, se lo hubieran despojado con triquiñuelas legales. Es muy injusto. Y ella no perdonó nunca y yo creo que le dolió hasta su muerte. De sentir por qué estoy así, si no debería estar así. Ella que lo tuvo todo. Fama, fortuna, amor y llegar a los últimos años de su vida con tanta necesidad. Yo siempre pensaba que, en mi propia vida, que yo decía siempre, yo voy a ser vieja y no lo puedo evitar, voy a ser enferma, voy a tratar de evitarlo, pero pobre no voy a ser nunca. Entonces,
Entonces entendía un poco este problema que tenía la Rosita, una mujer tan famosa, tan bella en su momento, que de repente se encuentra sola, dependiendo de la caridad de los amigos. Era tan triste que a mí me conmovía. Entonces yo trataba de entenderla a ella. Y yo trataba también de decirle que yo tenía mi vida, que tenía mi trabajo, que tenía que cumplir y no podía estar con ella todo el tiempo, porque ella era como los perritos callejeros, que cuando ve a alguien que le hace un cariñito, se aferraba en forma desesperada. Se fue a vivir a la casa de una amiga extranjera que vive en el barrio del Cruípico. Y me dice un día, venme a ver porque estoy enferma. Y efectivamente estaba imposible, estaba con mucha bronquitis, o sea, ella tenía efisema, tenía dificultades de respiración, era bien terrible lo que padecía. Y además estaba en un barrio imposible, lleno de moscas y un olor así de caballeriza, porque estamos cerca del Cruípico. Entonces yo dije, ya, Tina, encárguese de buscar dónde va a vivir Rosita. ¿Ya? Que sea, bueno, un lugar bueno, pero no, que no me deje así, que no sea demasiado caro, sino que yo le dé un presupuesto. Y ella buscó. Y ahí ya me hice cargo 100% de ella. Porque no había nadie, si yo no conocía a nadie. Cuando yo la fui a visitar, ya fue, debe haber sido como un mes antes que se muriera. Ella estaba muy bonita en el hospital, sumida en la pobreza. Y ahí fue cuando yo le dije, le pregunté si tenía todavía esa condecoración que le dio Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, que era una joya, realmente una joya. Y le dije, ¿tú no has pensado en vender eso? Sí, claro, me dijo, claro que lo pensaba vender, pero eso vale $80.000 y me ofrecen $18.000. Es decir, estar loca, una persona que se está muriendo, sin tener un 5. ¿Qué le importa si son $18.000? Que con eso le habría salvado tantas cosas. Liebesvogel von Michael Jal. Ein Prinz aus fernen Morgenland, zur Königstochter Hernacht Samarkand, brach ihr ein Vöglein, das gut und seltsam war. Im Gärtchen es schon der Prinz sprach immer gleich die Vöglein. Pienso que es posible que se haya ido sin cosas pendientes. Es posible, porque siendo una persona sensible, sabía perfectamente que venía a Chile a morir, sabía que estaba sola y ya había tenido un padecimiento muy grande con su enfermedad. De manera que ella puso sus cosas en orden, se le había acabado la plata de Europa, se le había acabado todo. Tiene que haberse puesto en orden por la persona que era. En su velatorio fue una situación muy fuerte esa, porque los nazis trataron siempre de sacar partido, y en ese contexto fue Miguel Serrano, que era un ícono del movimiento nazi, y quiso hablar. Y en ese momento una amiga de Rosita, Tamar, judía, no resistió, simplemente se levantó furiosa y lo increpó con una dureza. Le dijo, señor Serrano, si Rosita estuviera viva, usted no podría estar aquí ni decir una palabra, así que por favor retírese. Y bueno, después de eso, yo lo único que atiné es a poner un cassette en una radio pequeñita que había llevado ahí al cementerio y dejé a la Rosita cantando. Y eso como que finalmente fue el momento final. Rosita cantando por siempre.
Emissora Nacional. Prosseguindo na transmissão que estamos a fazer do Dancing de Carioca, vão ouvir Rosita Serrano no Samba Domingo Alegre. O acompanhamento é feito por Armando Rodrigues, Afonso Correia Leite e Vivi Miranda. Mas que semana! Mas que semana! Mas que semana! Que vem aí! Que vem aí! Segunda-feira é dia morto, terça-feira tem feitiço, quarta-feira tem mendiga, quinta-feira meia soura pra molar. Segunda-feira é dia morto, terça-feira tem feitiço, quarta-feira tem mendiga, quinta-feira meia soura pra molar. Sexta-feira tem macumba, a macumba brasileira, onde a mulata parteira não consegue descansar, não consegue no sábado de tristeza, venha canta brava. Mas quando vem domingo, ninguém se quer matar, toda a gente gosta e fica. Domingo é pra gente samba. Yo pienso de que estos testimonios y verla ahí en acción son muy importantes. Yo creo que hay gente que se fascina, se puede fascinar hoy día al verla, porque representa algo que no existió nunca en Chile. En Europa ella sigue siendo, ella es un objeto de culto, estoy convencida de eso. Estoy convencida, digamos, de la gente mayor, todo el mundo sabe, incluso la gente joven también. No hay que olvidarse del danés que hizo la película de La Casa de los Espíritus. Empieza la película con Rosita cantando La Paloma. Eso ya es un rescate clarísimo a una película que fue mundial. End of last year, my colleague and friend, a German actor, Thorsten Münchow, was preparing a Hans Albers show. And he asked me to appear as a guest with some Rosita Serrano songs in this show. And while I prepared for these songs, I had so much fun with it. And the whole repertoire, you know, she sang, I thought, oh, wow, that totally suits my voice. And then our show was a big success, and so I decided to do my own solo Rosita Serrano show. And I have to say, the more I work myself through this repertoire, the more I dive into her energy, the more I feel connected. And now I really love to do these shows and sing her songs because I don't want that she will be forgotten. I feel she has the same status like a Sarah Leander, and her songs deserve to be heard by themselves with new energy. And I just decided for myself, you know, because I have so much fun singing this repertoire, I decided for myself that I won't let these horrible memories of the Nazi time we had in Germany spoil my joy and my fun with this music. She is a beautiful bird
from paradise, who came for some time to this earth to uplift people and make them happy with her singing. I just really admire her way she was as a diva and performer. She still was so free and easy, and she brought some fresh energy into everything. And she always had fun, and she always made people happy with her singing. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich habe eine tolle Karriere gemacht. Ich habe für Könige gesungen. Ich habe für Kinder gesungen. Ich habe für arme Leute gesungen. Und mit großem Erfolg. Eine kleine Mondscheinfahrt mit dir und dir im Mai. Wir fahren tief in Schilf hinein, in den Monat am Mai. Ai, 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 alles fand ich schick und süß. Wo was los war, blieb ich stehen, wollte alles hören und sehen. Mama, versprach ein Mann, eine junge Dame an. Und da hörte ich wie nicht das folgende Duett. Wie Madame, wie Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in die Madame. No, Monsieur, oh pardon, Monsieur, machen Sie sich bitte keine Illusion, Monsieur. Mais oui, Madame, sagen Sie, Madame, qu'il y a noch ein bisschen Bummel auf der Rue, Madame. Non, Monsieur, oh pardon, Monsieur, sehr charmant, donc nun adieu. Aber einmal trafen sie sich wieder und da lachte sie hinzu. Und ein Rendezvous, sagte sie hinzu. Und da hörte ich wie nicht an diesen Tagen die Duett. Mais oui, Madame, vis-à-vis, Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Oui, oui, Monsieur, kommen Sie, Monsieur, heute Nachmittag zu mir zu sehen. Oui, Madame, vis-à-vis, Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Non, Monsieur, pardon, Monsieur, machen Sie sich bitte keine Illusion, Monsieur. Oui, Madame. Non, Monsieur. Aber einmal trafen sie sich wieder und da lachte sie hinzu. Und ein Rendezvous, sagte sie hinzu. Und da hörte ich nicht an diesen Tagen die Duett mehr. Oui, Madame.